hacer el resumen de la pelvis para comenzar. Vamos a decir que la pelvis está organizada en compartimientos, al igual que los músculos del miembro inferior, como lo estudiamos en clase. El primer compartimiento que vamos a ver es el que viene desde la región lumbar y se ancla hacia la parte interna de la pelvis. Aquí vamos a encontrar 4 músculos. Primero vamos a encontrar este que está desde la región lumbar, aquí vean, ¿no? Desde las vértebras lumbares hasta la porción de las crestas ilíacas que se conoce como el cuadrado lumbar. Luego tenemos a los psoas, tenemos el psoas grande que se viene desde la porción de las vértebras lumbares, desde el cuerpo de esas vértebras lumbares hacia la porción anterior del muslo, ¿verdad? Y por último, el delgadito que está acá, que se llama psoas menor. Dijimos que eran 4, entonces nos hace falta uno de estos músculos. El músculo que nos hace falta es la porción del ilíaco. Este ilíaco viene desde la cresta ilíaca y se va a anclar hacia la cabeza de ese fémur. Ahora, todos estos músculos tienen movimientos en común, sobre todo los que se encuentran en el cuadrado lumbar, psoas mayor y psoas menor. Ellos van a estar involucrados en la flexión del torso, como ustedes pueden observar acá, miren, hacen el torso hacia el frente, ¿verdad? Vean acá, miren, ese cuadrado lumbar y ese psoas mayor hace flexión de ese torso. También están involucrados en la flexión lateral, es decir, que nosotros podamos como estirarnos hacia los lados, las flexiones laterales, psoas mayor, cuadrado lumbar también, además de otros músculos del torso que ustedes pueden observar ahí. Y el último, que también va a estar involucrado, sobre todo en la parte del psoas mayor, en la flexión de la cadera. Nosotros decimos que flexionamos la cadera cuando hacemos este movimiento que están observando. Miren, como que mostramos la rodilla. Nosotros decimos es la flexión de la cadera, ¿verdad? Ok, vamos entonces a los músculos. Ya vimos los de esa porción interna. Entonces vamos a repasarnos. Cuadrado lumbar, vamos a ver psoas mayor, psoas menor e ilíaco. Recuerden que en músculo ustedes tienen que nombrar compartimiento, músculo y localización. Es decir, si yo pusiera este músculo en examen, la respuesta correcta sería músculo psoas mayor de la pelvis, lado derecho, ¿verdad? En este caso, pues no hay un compartimiento exacto, entonces ahí esa sería la respuesta correcta. Bien. Vamos entonces con los que se encuentran a nivel posterior de esta pelvis. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos 2 compartimientos diferentes. Este es un compartimiento externo, así se encuentran los músculos sin quitar ninguna capa en nuestro cuerpo y así se encuentran ya quitando la capa más externa. En la región posterior de la pelvis nosotros vamos a tener este músculo grande que se conoce como el glúteo mayor. El glúteo mayor también recibe el nombre de glúteos máximos. Después tenemos este que se conoce como el glúteo medio. Ahora, para quitar estos 2 músculos, al quitar esos 2 músculos yo me encuentro con los del compartimiento medio, que son los que están acá. Pero, ¿para qué sirven estos músculos glúteos? El movimiento que ellos hacen es a nivel de la cadera. Miren, ellos van a hacer una rotación medial de la cadera. ¿Cómo hago yo la rotación medial de la cadera? Flexiono la rodilla, así como ven aquí, flexiono la rodilla y hago el pie hacia lateral. Eso es la flexión medial de la cadera. Y también sirven para hacer una abducción de la cadera, es decir, alejar esa articulación de la cadera de la línea media. Miren, entonces se contrae ese glúteo medio para poder hacer eso. Y si se fijan, la porción del glúteo mayor también está involucrado en este movimiento. Bien, entonces quitamos esta parte de acá y nos vamos a los del compartimiento medio. Decimos que el primero que vamos a encontrar pertenece a ese grupo de los músculos glúteos. Esta porción de los músculos glúteos son 3: el glúteo mayor, el glúteo medio y por último el glúteo menor. Si yo no he quitado glúteo mayor y glúteo medio, no puedo ver glúteo menor. Ok, ahora aquí vamos a utilizar una pequeña mnemotecnia para recordar el orden en el que vamos a encontrar estos músculos del compartimiento posterior de la pelvis. Vamos a decir que primero, así con la letra P, yo voy a encontrar al músculo piriforme.
que es este que ustedes encuentran acá. Después de este músculo piriforme, yo me voy a encontrar con unos músculos que se llaman gemelos. Es como si fueran hermanos. Voy a tener al gemelo superior y aquí por debajo al gemelo inferior. Ahora, dividiendo estos gemelos, yo voy a tener este otro músculo que se llama obturador interno. Ojo con esto, aquí viene la mnemotecnia. Yo tengo al glúteo menor. El primer músculo al que yo me encuentro es a mi amigo el piriforme. El piriforme tiene dos amigos que son gemelos. El primero se llama gemelo superior y este gemelo superior ha sido muy unido con su gemelo inferior, pero el gemelo inferior se consiguió una novia que está dividiéndolos, que se llama obturador interno. Entonces, él dividió la relación de los gemelos. Miren, dividiendo los gemelos superior e inferior se encuentra el obturador interno. Ok, aquí yo también tengo algunos músculos que puedo observar de la región interna de esa pelvis. Para empezar, este que estoy viendo aquí, que viene de la espina ciática, que ustedes observan aquí, y va a anclarse aparte del sacro y una porción del coxis, corresponde al músculo coxígeo. Después de eso, tengo este otro músculo que viene de la porción ilíaca, es bastante amplio y se ancla hasta el coxis, se llama iliocoxígeo. Y por último, voy a tener otros que voy a ver en el piso pélvico un poquito después. Miremos los movimientos que hacen estos músculos. El piriforme como tal está involucrado en la abducción de la cadera otra vez, hace que se aleje esa cadera de la línea media, hace también rotación lateral de la cadera, que lo que hacemos por el contrario es flexión de la rodilla, pero esta vez hacemos el pie hacia la línea media para que haga la rotación lateral la cadera, ¿verdad? Ok, tenemos también a los gemelos que comparten igual la abducción de la cadera y la rotación lateral. Y tenemos al obturador interno que solamente va a estar involucrado en la rotación lateral de esa cadera. Ok, vamos entonces con los músculos que componen el piso pélvico. En estos músculos que componen el piso pélvico, yo tengo que ser capaz de identificar algo muy importante. Esto que yo voy a identificar en esta porción, denme un segundo, quiero poner la pelvis completa. Ok, en estos músculos que componen la porción de esa pelvis, yo voy a decir que tengo dos triángulos. Además, en esta porción, yo tengo que ser capaz de identificar si se trata de una pelvis femenina o si se trata de una pelvis masculina. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de esta porción? Miren, vamos acá. Para empezar, voy a buscar la disposición que tiene el músculo bulbo esponjoso y el músculo isquiocavernoso. Este que ustedes están observando aquí corresponde a una pelvis androide. ¿Por qué? Porque es una pelvis de un varón, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Por la disposición que tiene este músculo que se llama bulbo esponjoso. Ese músculo bulbo esponjoso está recubriendo toda la porción del periné. Está recubriendo toda la porción del periné y además está recubriendo toda la porción interna de esa uretra. Miren, él recubre por aquí en medio, va a pasar la uretra, el conducto y etcétera, ¿verdad? Ok, entonces la predisposición que hace es porque él va a llegar a formar el cuerpo de ese pene. ¿Ok? Es lo que nosotros conocemos como cuerpo esponjoso. Este músculo que se encuentra hacia los laterales, nosotros lo conocemos como el músculo isquiocavernoso. Y este músculo se encarga de hacer erección del pene, de hacer contracción de la uretra y de formar la raíz o cruz del pene. Ok, ahora, nosotros tenemos esta porción de estos músculos o esta pelvis dividida en un triángulo
urogenital, que es este que ustedes están viendo aquí, y un triángulo anal, que es el que se encuentra hacia la región posterior. El triángulo urogenital está formado por los músculos isquiocavernosos, los músculos bulboesponjosos y el límite inferior de ese triángulo está dado por este que se llama músculo transverso superficial. Ojo con este transverso superficial. Si ustedes observan en esta pelvis androide, nosotros tenemos primero el superficial y justo debajo de él, pero también como una banda bastante delgada, yo tengo al músculo transverso profundo, que es ese que ustedes observan acá. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Se los menciono así como con tanto énfasis porque vamos a observar que en la pelvis femenina esta porción es diferente. Ahora ustedes me dirán, doctora, pero si se llama triángulo urogenital, ahí tiene que haber algo de uretra y yo no observo nada de uretra acá. Esto es porque este bulbo esponjoso está recubriendo ese orificio ureteral externo que nosotros tenemos en esta región. Entonces el orificio ureteral externo está dentro de, por debajo de ese músculo bulbo esponjoso. Ahora sí, ¿quién hace ese piso de la pelvis? Ya vimos un poquito de estos músculos desde la región posterior, pero vamos a introducir algunos de ellos. Vámonos al triángulo anal entonces. Vamos a comenzar por mencionar los músculos que forman el esfínter anal externo. Estos son 3 músculos. Tengo uno completamente circular, que es el que ustedes observan ahí, que corresponde a la porción subcutánea del esfínter anal externo. Después tengo el músculo superficial del esfínter anal externo. Por debajo de él voy a encontrar al músculo profundo del esfínter anal externo. Estos 3 forman el esfínter anal externo: el profundo, el superficial y el subcutáneo. Ellos no se dividen por localización, o sea, no voy a mencionar porción derecha o lado derecho. ¿Por qué? Porque son músculos circulares y tienen una sola dirección. Entonces, en este caso, si este músculo me saliera en examen, yo tengo que colocar músculo subcutáneo del esfínter anal externo de la pelvis androide. ¿Ok? En este caso tengo que mencionar que es de la pelvis androide porque yo estoy viendo que se trata de un varón, ¿verdad? Ok, hablemos entonces de los que forman ese piso pélvico tanto de la porción urogenital como de la porción anal. Voy a comenzar por mencionar este que viene desde el pubis, como van a observar acá, viene desde la porción del pubis, ¿ven? Y se va a anclar hasta la porción del coxis. A este músculo yo lo conozco como pubococcigio. Ahí al lado tengo otro músculo que tiene como una forma de banda, pero que este se queda un poquito antes, este que están observando acá. Este se queda a nivel del ano, ¿verdad? Entonces este también viene del pubis y el nombre que recibe es el músculo puboanal, porque se queda ahí a nivel de ese ano. Ok, el otro que hace la mayor parte de ese piso pélvico es esta porción que está acá, que viene de las crestas ilíacas y se va a anclar hacia el coxis, que se conoce como el iliococcigio. Y el último que se encuentra hacia posterior, que corresponde al músculo coccigio. Estos son los músculos del triángulo anal. Ahora bien, si yo pido en examen estos músculos, entonces mi sugerencia es fijarme en la dirección de cada uno de ellos. Si yo veo que este viene de las espinas ciáticas y va hacia el coxis, yo hablo del coccigio y yo lo voy a nombrar de la siguiente forma. Músculo coccigio, en este caso sería izquierdo de la pelvis androide. ¿Ok? Ahora, si yo coloco este músculo coccigio, músculo iliococcigio del lado izquierdo de la pelvis androide. Si yo coloco este que está aquí, yo voy a decir músculo superficial del esfínter anal externo de la pelvis androide, ¿verdad? Ahora, si a mí en examen me sale un triángulo
En la región posterior, yo voy a decir que esto se trata de el triángulo anal. Si me sale un triángulo hacia la región superior, yo sé que se trata del triángulo urogenital. ¿Quién divide los triángulos? La porción del músculo transverso superficial. Ahora, veamos la diferencia con una pelvis ginecoide. Entonces, miremos este caso. En una pelvis ginecoide, solo con observarlo, yo puedo decir esto se trata de una pelvis ginecoide. ¿Por qué? Por la orientación de este músculo bulbo esponjoso. Miren, ese músculo bulbo esponjoso en la pelvis femenina se encarga de formar parte de los labios. Los labios mayores están por encima de este músculo. Tengo la porción del isquio cavernoso hacia los lados y vean esta cosa interesante. Aquí tengo este músculo que me hace todo el piso de ese triángulo urogenital, que este corresponde al músculo transverso profundo. Se fijan que es completamente diferente al que nosotros observábamos en la pelvis anterior, ¿verdad? Donde solo se observaba como una gradita. Ok, esta porción que está acá, que ustedes ven delgada, corresponde al músculo transverso superficial de la pelvis ginecoide. Y este siempre se encuentra haciendo el límite inferior de ese triángulo urogenital y dividiendo el triángulo urogenital con el triángulo anal. Ahora bien, aquí yo tengo dos músculos. El primero que yo encuentro aquí se conoce como el músculo del esfínter uretrovaginal. ¿Por qué? Porque me va a comprimir una porción de la uretra, pero también me va a comprimir la entrada de las paredes de esa vagina. Y por debajo yo tengo el esfínter ureteral externo, el músculo del esfínter ureteral externo. Les mencionaba en clase que yo lo llamo así de esta forma externo porque el interno está a nivel de esa vejiga, ¿verdad? Entonces no se encuentra ahí. Bien, vamos hacia la región del triángulo anal. En el triángulo anal igual voy a tener el primer músculo que viene de la parte del pubis, que ustedes observan acá, denme un segundo para podérselos mostrar, viene del pubis, miren, acá desde el pubis, y se va a anclar hacia la parte del ano. Este músculo se conoce como el pubo anal. Después de ese músculo puboanal, yo voy a tener al músculo pubococcigio que viene del pubis y va hacia el coxis. El siguiente, el iliococcigio, y el que está de la espina ciática hacia el coxis, yo sé que se conoce como coccigio. Luego, todos los otros músculos son totalmente iguales que los que vimos en la pelvis androide. Algo bien importante es este músculo que está acá. Este músculo que ustedes observan ahí recubriendo ese agujero obturador es el que nosotros conocemos como el famoso obturador interno, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces la pelvis. Ya esos son todos los compartimientos. Un pequeño repaso, nombrémoslos todos. Vamos a decir cuadrado lumbar, psoas mayor, psoas menor, el ilíaco. Ahora vamos a ver los de la región posterior y nos vamos a encontrar entonces con aquí que nos hace falta un músculo. Entonces vamos a decir en este caso que aquí tenemos el glúteo mayor o glúteos máximos y el glúteo medio. Vamos a quitar estos de aquí para poder observar los del compartimiento intermedio de esta pelvis en la región posterior. Glúteo menor, piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior. ¿Ok? Ahora voy a observar, voy a nombrar los que logro ver de aquí, de la espina ciática hacia el coxis, coccigio. De la cresta ilíaca hacia el coxis, este se convierte en el iliococcigio. ¿Ok? Eso solamente. Ahora, hubo uno que se me olvidó mencionarles de la región lateral de esta pelvis, que yo lo tengo que nombrar porque me recubre la porción lateral de la pelvis. Y este corresponde al músculo tensor de la fascia lata, ¿verdad? Que es esta porción que ustedes ven aquí. Bien, estos son los músculos de la pelvis. Vamos con los músculos del miembro inferior como tal. Entonces, vamos a agarrar miembro inferior y vamos a comenzar por acá.
En miembro inferior nosotros decimos que también tenemos compartimientos. Entonces, vamos a comenzar con el compartimiento anterior. El libro dice que el compartimiento anterior de la pelvis está habitado por un músculo que se conoce como el cuadrado femoral o el cuádriceps femoral. Este cuádriceps femoral está compuesto por 4 músculos, como su nombre lo dice. 3 de ellos reciben el nombre de vasto y uno de ellos recibe el nombre de recto. Ahora, 3 los voy a tener a simple vista y para ver el cuarto de ellos yo tengo que quitar al recto femoral. Nombrémoslos aquí entonces. El primero que yo observo acá, justo al centro, se conoce como el recto femoral. El que tengo aquí en dirección al primer dedo del pie, es decir, al hallux, este que ustedes observan acá, corresponde a el vasto medial, este que ustedes observan ahí. Y el que está en dirección al quinto dedo del pie, este se conoce como el vasto lateral. Ahí tengo a mi cuádriceps femoral, pero me hace falta quitar este recto femoral para encontrarme con el cuarto integrante, que es el vasto intermedio. Ahora sí, tengo todos los 4 de ese cuádriceps femoral. Ahora, vean ustedes acá, hay algo importante que mencionar con respecto a este. Si bien el libro lo menciona, esos son los del compartimiento anterior, el cuádriceps femoral, pero no son los únicos músculos que yo observo en una porción anterior. Vamos a ver todos los músculos de ese muslo en una porción anterior. Vamos a comenzar por este músculo que tiene forma de banda, se comienza desde una parte lateral y se ubica hacia una región medial de la rodilla. Este se conoce como el sartorio. Después les voy a mostrar todos los movimientos del compartimiento anterior de este muslo. Voy a tener músculos que se comparten desde la pelvis hacia ese muslo. El primero es el ilíaco, que es el que yo observo ahí. Vean, ese pedacito que yo observo ahí en el muslo, el ilíaco. Este que viene aquí, el psoas mayor. Y luego tengo uno que viene de la cresta pectínea del pubis, vean, desde la cresta pectínea del pubis, y se va a anclar hacia la cabeza de ese fémur y este se conoce como el músculo pectíneo. Luego voy a observar aquí abajo, tengo este chiquito que está acá, que es corto, que se conoce como el aductor corto. Luego voy a tener este que está aquí, que se conoce como el aductor largo. ¿Ok? En orden, yo encontraría en una porción anterior entonces, ilíaco, psoas mayor, pectíneo, aductor corto, aductor largo. Muy bien, ahora en el compartimiento totalmente anterior voy a encontrar al que tiene forma de banda que se llama sartorio, a los del cuádriceps femoral, vasto medial, recto femoral, vasto lateral. ¿Ok? Y veo una pequeña porción de este músculo acá que ya lo habíamos visto que se llama tensor de la fascia lata. Es esa porción de ahí. Hacia el centro también tengo la impresión de este otro músculo que tiene forma de banda que se conoce como el grácil, ¿verdad? Y está ahí en una porción medial. Bien, ¿cuáles son los movimientos que hacen los de la porción anterior? Estos músculos se van a encargar de hacer extensión. ¿Por qué? Porque al relajarse, los músculos permiten que se extienda la extremidad. Que se contraiga la extremidad, perdón. Y al relajar y al contraerse, este músculo hace que esa extremidad vuelva a su posición anatómica normal, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos extensión. Entonces hacen extensión de la rodilla y también van a servir para hacer flexión de la cadera. Recuerden, flexión de la cadera es mostrando la rodilla hacia el frente, ¿verdad? Todos los músculos que están involucrados en este movimiento son los que ustedes pueden observar aquí. Entonces van a observar, miren, en este caso, al recto femoral, al sartorio, tensor de la fascia lata, al ilíaco, al psoas, al pectíneo, el aductor corto, el aductor largo y al aductor mayor, que este todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Pero todos estos están involucrados en ese movimiento de la flexión de la cadera. Ok, ya vimos compartimiento anterior, vamos con compartimiento lateral. En el compartimiento lateral vamos a tener este músculo que observamos, que ya sabemos que se llama tensor de la fascia lata. ¿Qué es lo que está tensando este músculo?
todo este tracto blanquecino que ustedes ven aquí, que se conoce como el tracto iliotibial. Ese tracto iliotibial es ese que cruza toda la porción desde la cresta ilíaca y se va a insertar hasta la porción de la rodilla. Ok, sigamos entonces. En el compartimiento lateral yo voy a tener parte de la vista del recto femoral, voy a tener vasto lateral, voy a tener el tracto iliotibial, tensor de la fascia lata arriba, glúteo medio, glúteo mayor, y voy a observar dos músculos nuevos acá, que este se llama bíceps femoral. Ojo con esto. Si se llama bíceps, quiere decir que tiene dos cabezas. Y esta porción del bíceps femoral va a tener una cabeza larga, que es esta que observo aquí, y una cabeza corta, que es esta otra porción que observo por acá. ¿Ok? Bien, estos son los del compartimiento lateral, los que yo observo ahí desde ese compartimiento lateral, ¿verdad? Vamos entonces hacia el compartimiento posterior. Perdón, antes, ¿cuáles son los movimientos que hacen estos del compartimiento lateral? Aquí vamos a tener que hacen flexión de la rodilla y rotación lateral de la cadera. Miren, flexión de la rodilla es como el movimiento que nosotros hacemos para patear una pelota o el movimiento que vamos a hacer cuando nosotros vamos a orar. ¿Okay? Ponemos la rodilla, apoyamos esa porción de ahí. ¿Quiénes son los músculos involucrados en esto? Los bíceps femorales y los semitendinosos y semimembranosos que vamos a observar en un momento. ¿Okay? También vamos a tener la rotación lateral de la rodilla, que ustedes pueden observarla, que es sacando ese piecito. Miren, sacan el piecito para hacer esa rotación lateral de la rodilla. Bien, vamos entonces con el compartimiento posterior de estos músculos. En el compartimiento posterior yo voy a encontrar al bíceps femoral. Entonces, en esta porción yo voy a tener, ojo con esto, voy a mostrarles algo aquí. Ustedes ven aquí unas fibras musculares, otras fibras musculares por aquí, otras y otras, ¿verdad? ¿Por qué les menciono estas fibras musculares que están acá? Porque este músculo corresponde a un músculo de la cara lateral de este muslo, pero yo lo puedo observar desde aquí. Este músculo se llama vasto lateral y es el que nosotros veíamos en la porción lateral, pero como es tan grande, atraviesa por detrás ese tracto iliotibial y deja ver un pedacito de él ahí atrás. ¿Okay? Tenemos la porción del bíceps femoral, cabeza larga, es la porción que más observo aquí. Y luego voy a tener también la impresión de este otro músculo que es el semitendinoso. Ojo aquí. Si yo lo estoy viendo desde una vista posterior, el primero que yo voy a observar es ese semitendinoso. Y por debajo del semitendinoso yo voy a encontrar al otro que se llama semimembranoso. ¿Ok? Estos en una vista posterior. Ahora bien, los de la cara posterior tienen otra función. Estos se encargan de hacer flexión. Todos los del compartimiento anterior hacen extensión, todos los del compartimiento posterior hacen flexión. Miren, todos ellos están involucrados en la flexión de la rodilla. ¿Ok? Y también va a estar involucrado en la porción de la rotación medial de esa rodilla. Bien, vamos entonces hacia el último compartimiento de ese muslo, que se trata del compartimiento medial. En el compartimiento medial yo voy a buscar o enfocarme que estén en dirección hacia el primer dedo del pie, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Veamos desde una vista anterior o de adelante hacia atrás, anterior hacia posterior. El primero que observo aquí es el recto femoral. El que sigue del recto femoral se conoce como vasto medial. Después yo voy a tener esta otra porción que es el sartorio, que es el músculo que ya habíamos visto acá. El grácil, que es ese músculo en forma de banda que se queda solamente en región medial. Y este que yo observo aquí, que tiene forma de abanico, este corresponde al aductor mayor. Después de él voy a tener al músculo semimembranoso y por último voy a tener al músculo semitendinoso.
Y aquí termino con los músculos del compartimiento medial de ese muslo. Bien, entonces, hasta aquí. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, estamos a la orden. Antes de terminar, voy a mencionarles todo el compartimiento por encima de la rodilla, arriba de la rodilla, se conoce como muslo. Todo lo que está por debajo de la rodilla se conoce como pierna. Lo que se encuentra aquí arriba, donde ustedes pueden verse las uñas de los pies, se conoce como dorso del pie. Y todo lo que se encuentra hacia abajo, donde ustedes pueden verse el arco plantar, se conoce como planta del pie. Entonces, todos los músculos se van a nombrar de acuerdo a estos compartimientos, del muslo, de la pierna, de la región dorsal, de la región plantar. Bien, listo, muchachos.